El día de hoy, en Valor Compartido Podcast, nos vamos a enfocar en el papel, el rol que juega la ciencia y la innovación en la actividad de la responsabilidad social empresarial, de la sostenibilidad empresarial, y para ello vamos a hablar con una empresa destacada en ese rubro que es 3M. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros, nos sentimos muy honrados de tener con nosotros a José Varela, director general de 3M México y vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gobierno para 3M Latinoamérica, y también tenemos con nosotros a Hanna Nieto. Ella es directora ejecutiva de Asuntos con Gobierno y Sustentabilidad para 3M Latinoamérica. José, Hanna, mucho gusto, como les decía, me siento muy honrado de que puedan estar el día de hoy en Valor Compartido Podcast. Va bien, gracias a ti, Javier. Para nosotros es un honor, y como siempre nos gusta felicitar a los medios de comunicación, en este caso Valor Compartido, tu podcast, que están llevando temas que son muy relevantes y muy importantes para la comunidad. De nada sirve hablar de sustentabilidad, hablar de metas, si no se difunden, si no se transmiten. En un momento de hablar de lo importante que es que la ciencia se entienda y se vea que es algo que nos va a ayudar todos los días. Así que felicitarte mucho, Javier, y un honor para nosotros. Gracias. Hanna, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Felices de estar contigo, felices de compartir un poco de la visión 3M, mejorar cada vida, y poder compartir con ustedes varios de los objetivos que tenemos y metas y el gran compromiso que tenemos con México y con muchos países en América Latina. Gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ustedes dos, y luego de apapacharnos, aunque sea virtualmente, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a conversar. Y a mí, la verdad es que me resulta muy interesante conocer el trabajo que hacen en materia de sostenibilidad desde 3M. No sé si nos quieras compartir tú, José, la visión como director general, o Hanna, como ya más especializada en tu asiento, en tu puesto. No sé, cuéntenos, que la audiencia sepa qué hace 3M a favor de la sostenibilidad. Sí, fíjate que nosotros, este tema no es nuevo, Javier. Fíjate que desde los años 70, 3M empezó con un programa que se llamaba 3P, Pollution Prevention Pay, y era todas estas iniciativas que en aquel momento se veía a nivel de proyecto. Oye, ¿cómo hacemos un proyecto para eliminar CO2? ¿Cómo hacemos un proyecto para ahorrar energía o para ahorrar agua? Entonces, pero la compañía lo veía así como individualmente, por fábrica, por proyecto. Ahora yo creo que recientemente se ha hecho un plan holístico. Es decir, oye, ¿cómo pedimos que no solamente sean las fábricas, ¿verdad?, sino que sean desde los edificios corporativos, como el que tenemos en Santa Fe, en la Ciudad de México, donde no utilizamos plástico? ¿O cómo ayudamos a que nuestras oficinas mismas tengan energía renovable, o tengan paneles solares, o reduzcan agua? ¿Cómo hacemos para que nuestros vendedores tengan carros híbridos o carros eléctricos, coches, automóviles, que es lo que estamos haciendo ya en varios países? Entonces, como que hay un plan muy holístico que nosotros como 3M lo resumimos en nuestro reporte anual que publicamos, el Sustainability Report, y también cómo eso nos ayuda a poner metas ambiciosas, donde lo que trabajemos con los clientes, con los proveedores, con las fábricas, con las oficinas, con los vendedores, con todos, ¿verdad?, se pueda poner en un compromiso. Fíjate que algo que nosotros, y esto es humano y lo hemos súper comprobado, es cuando tú te pones metas y cuando tú tienes cómo medir estas metas, las cosas empiezan a acontecer, las cosas empiezan a moverse, ¿no? Entonces, yo le pido a Hanna que nos hable de estas grandes metas que tenemos, pero solamente poner un comentario que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Que al final la ciencia nos va a ayudar a que estas metas se hagan más fáciles, más rápidos y de una forma más efectiva. Estoy hablando de las metas de sustentabilidad. Y fíjate que antes de la pandemia, cuando le preguntábamos a la gente, un estudio que hacemos todos los años, de qué piensan en muchos países del mundo, incluido México, las personas de la ciencia, siempre nos decían, la sustentabilidad es el mayor problema.
¿verdad? Que la humanidad enfrente, que tenemos que solucionar. Pero también la gente me decía que no veía a la ciencia relevante, que nos sorprendía mucho para solucionar estos problemas. Durante la pandemia y con todas las cosas malas que ha traído COVID, hay una cosa positiva. La gente está creyendo hoy en la ciencia, ¿verdad? Y la gente vio cómo la ciencia desarrolló una vacuna y cómo la ciencia nos protegió en la medida de lo posible con este virus. Y que también por el COVID la gente vio que gobiernos, universidades, medios de comunicación, empresas privadas, todos trabajamos conjuntamente para salir de esta crisis global de la pandemia. El calentamiento global, el cambio climático, la sustentabilidad es un problema global. La ciencia está en un momento clave y las empresas también ya vieron que está en un momento clave para poder ayudar. Con eso yo le pido a Hanna que nos cuente de los metas que trae 3M y cómo las estamos logrando. Claro que sí, Hanna, por favor, cuéntanos un poco más. Porque sí es cierto, o sea, que lo que pasa es que, claro, la pandemia ha venido a subrayar la importancia de la ciencia, pero también ha venido a subrayar esa parte negativa, ¿no?, en la que hay que trabajar mucho para que no exista ese descrédito, ¿no?, hacia la ciencia o hacia el trabajo multiactor, ¿no?, que son cosas que nos ha mencionado José, porque todavía hay gente que lo pone, digamos, no le da crédito, ¿no?, a todo este trabajo tan necesario. Hanna, cuéntanos un poco, pues eso, ¿no?, ese enfoque que hay en 3M hacia la sostenibilidad. Claro, y Javi, como te comentaba José, y nuestro compromiso con el medio ambiente es muy importante. Entonces a mí me gustaría comentarte pues desde nuestra visión, ¿no? 3M Innovación Mejorando Cada Vida es un compromiso muy serio que tenemos con el medio ambiente para cuidar todo lo que hacemos. Y hace unos años, como bien decía José, en los 70s fuimos pioneros en Pollution Prevention Pays, y esa es una filosofía. Así como somos ciencia y aplicamos muchas cosas, hace varios años sacamos un marco de sustentabilidad que tenemos el Sustainability Framework, el cual está dividido en 3 Cs. Okay. Ciencia, la economía circular, ciencia para el cambio climático, y ciencia a favor de la comunidad. Uh-huh. Entonces, 3 ejes rectores nos han permitido tener una visión muy clara para que las acciones que hagamos como oficina, como país, como región, como área y como 3M a nivel mundial, nos permite todos hablar con una sola voz, que es apoyar a lograr que nuestra empresa sea una empresa con mucho sentido de pertenencia, mucho sentido de empatía hacia lo que está pasando alrededor. Entonces, si tomamos ciencia de economía circular, tenemos nuestros procesos que, como parte de todos los productos que hacemos de investigación, desarrollo tecnológico, las patentes, vemos el ciclo de la vida de los productos y vamos identificando cuáles son esos productos que entran, cuáles son esos productos que forman parte de la producción y cuáles son aquellos que salen. Uh-huh. Entonces, a través de diferentes partnerships, hacemos diferentes iniciativas para fomentar la economía circular. Pasando el clima al segundo, que es Science for Climate, o economía para el cambio climático, aquí jugamos 2 roles. Un rol es la responsabilidad propia de nuestra empresa de tener muy claro cuál es nuestra huella de carbono, cuál es nuestra huella de agua, cuáles son los diferentes puntos en los cuales estamos apoyando al ecosistema en el que estamos. Entonces, ese es un frente. Pero otro frente que es muy interesante en nuestra empresa es que la ciencia y la tecnología invertimos mucho en hacer soluciones verdes, en cómo podemos hacer productos, por ejemplo, para el sector automotriz, tecnología de glass bubbles que permite que los coches no pesen tanto. Entonces, al momento que las OEMs y Tier 1 van fabricando esos vehículos, tienen componentes sustentables que permite contribuir a que los clientes puedan ellos a su vez contribuir a la huella de carbono. Nuestros filtros de solares, que son muy conocidos y me encantan, porque tienen la función que cuando está haciendo mucho frío en nuestras casas, no
no sale tanto ese calor, o al revés, cuando está haciendo mucho calor y tenemos que prender el aire acondicionado, los filtros en las ventanas permiten regular para que no uses tanto el aire acondicionado o la energía. Entonces tenemos esas funciones, la responsabilidad de lo que es nuestra huella de carbono, pero por otra parte, también cómo nuestras soluciones innovadoras empoderan y apoyan a otros clientes y otras empresas que ellos puedan cumplir con sus objetivos. Y Ciencia para la Comunidad, que es donde está nuestro corazón, es cómo podemos apoyar a la comunidad, como bien decía José, en temas de COVID, ¿no? Era un tema muy importante, y cómo nos podíamos sumar en temas de educación, cómo nos podemos sumar en donar a ciertos productos, en cómo podemos ayudar a crear nuevas formas sustentables para que las comunidades puedan salir. Entonces, educación, comunidad y medio ambiente es la parte de Science for Community. Entonces, todo esto engloba nuestro compromiso con ESG, Environmental, Social and Governance. Entonces, estoy segura que vamos a poder hablar de varias cosas, pero era para darte un resumen de nuestro compromiso, y esto es tan importante que nuestro CEO, Mike Roman, tiene como sus objetivos más importantes para el 2021, uno de ellos es justamente cómo continuamos acelerando ESG en el mundo, y en particular en América Latina. José y yo tenemos el firme compromiso para apoyar a nuestros clientes en la región, a las comunidades y a nuestros compañeros en 3M, de cómo pueden hacer ellos también cambios cada día. Uh-huh. Bueno, también lo comentaba anteriormente José, ¿no? Que es decir, anteriormente quizá eso, la gente no veía la importancia de la ciencia. ¿Cómo fomentan ustedes esa cultura de la innovación, de la ciencia en la sociedad? Fíjate que así como Hannah hablaba de que contribuimos a la sustentabilidad a través de limpiar nuestros procesos, limpiar nuestras fábricas y ayudar a nuestros clientes a que sus procesos, sus operaciones sean menos contaminantes o más neutrales al medio ambiente, también nosotros nos gusta promover muchísimo la ciencia. Hablábamos de que si no mides algo, es muy difícil hacer progreso si no tienes una métrica. Por eso 3M empezó a preguntarle a miles de personas a nivel del mundo qué opinan de la ciencia. Y fíjate que algo que encontramos es que muchos jóvenes no les interesaba la ciencia, la veían súper complicada, ¿verdad? Y tú oíste hablar tanto de Hannah como oíste hablar de mí, la pasión que tenemos por la ciencia. 3M es ciencia y creemos que es la que va a resolver los problemas. Y también veíamos que había muchos obstáculos para que un gran porcentaje de la población se interesara en la ciencia, y sobre todo veíamos a través de, hay razas que son más propensas a no estudiar ciencia, eso hay que pararlo, ¿verdad? Hay posición económica, ¿verdad? Sobre todo en las clases en las clases sociales con menos recursos, hay una propensión a no estudiar la ciencia, lo cual pues no es correcto, y también había un problema de género, ¿no? En el mundo, en muchos países, incluyendo algunos países desarrollados, solo el 20% de los científicos son mujeres. Entonces, hay mucho trabajo. Todo eso nosotros lo medimos en muchos países, lo comparamos, y en base a esos gaps, a esas necesidades que existen, es donde empezamos a poner nuestro granito de arena y promover la ciencia. Por ejemplo, hicimos recientemente un concurso en Latinoamérica donde le preguntábamos a mujeres, ¿verdad?, científicas, que nos compartieran sus proyectos y que tuvieran proyectos de impacto social. Muchos de ellos con proyectos de impacto a la sustentabilidad, y que también nos contaran, y era parte de la calificación del proyecto, porque tuvimos ganadoras, que nos contaran su historia de inspiración, ¿verdad? La gente necesita modelos que uno los vea para inspirarse, ¿verdad? Los role models. Y recibimos unas historias, pero súper conmovedoras, muy buenas, ¿verdad? Donde esperábamos 200 participantes en Latinoamérica, tuvimos más de 1000, ¿verdad? Y tuvimos 25 ganadoras, publicamos un libro, etc. Entonces, como que hay que seguir fomentando la ciencia. Fíjate que
y me voy a poner pocos años atrás, hace 20 años, ninguna empresa se comprometía a decir que iban a ser neutrales de carbón para el futuro próximo. Yo te diría que hace 10 años ninguna empresa se decía, oye, yo voy a ser neutral en carbono, en emisiones de carbono para el futuro próximo. Tú has visto hoy una gran cantidad de empresas, incluyendo la nuestra, donde ya nos decimos, mira, para 10 años voy a reducir 50% de mi carbono, para 20 años el 80%, y en 30 años voy a ser neutral en carbono. Y así tú has visto muchas empresas. Y eso es porque la gente se ha animado a creer que con la ciencia es posible, ¿no? Entonces nosotros por eso nos gusta promover mucho, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprometer? Nosotros tenemos 2 laboratorios en México, uno en la Ciudad de México, uno en San Luis Potosí. Siempre invitamos a niños, ¿verdad? Además de nuestros clientes, a niños. Y una pregunta que se les hace antes de entrar al laboratorio es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y dependiendo de pues los niños, futbolistas, bomberos, pilotos de avión, cosas que son súper buenas, ¿verdad? Muy necesarias, pero muy pocos dicen, o nadie dice, científicos. Las niñas quieren ser artista de cine o cantante o bailarina, cosas que son muy buenas, pero también necesitamos científicas, ¿no? Cuando entran a los laboratorios y ven a papás de sus compañeros o a mexicanos que trabajan en los laboratorios y ven los problemas que resuelven, se le vuelve a preguntar la misma pregunta al salir, y todos quieren ser ingenieros, médicos, enfermeros, doctores. Entonces, es muy interesante cómo la ciencia nos va a resolver muchos problemas, la gente está creyendo, y tenemos que incentivar la ciencia. Por eso nos encantan podcasts como Valor Compartido, porque están promoviendo la ciencia. Sí, bueno, y decías eso, tiempo atrás a lo mejor era muy difícil, ¿no?, que las empresas comentaran, ¿no?, sus compromisos, por ejemplo, para neutralizar sus emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero o para neutralizar el carbono. Digo, también he de reconocer que ahora cada vez es más fácil escuchar a un director general, ¿no?, de una empresa que hable de cuestiones de sostenibilidad empresarial, y no quiero dejar escapar la oportunidad de tenerte a ti como director general de 3M en México para que, no sé, le hables incluso a otras personas que se dediquen, bueno, que estén en la dirección general de sus empresas, porque la sostenibilidad también tiene que formar parte de la agenda de un puesto como el suyo. O sea, yo entiendo también que ahora 3M, por supuesto, ¿no?, pues como comentaba Hanna, muchos de sus productos están enfocados a resolver o hacer frente a problemas como pueda ser la circularidad, ¿no?, la economía circular, o apuestas, quiero decir, como la economía circular, o hacer frente a la crisis climática. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Coméntanos desde tu posición, ¿por qué un director general debe asumir estas cuestiones de sostenibilidad dentro de su empresa? Fíjate que yo lo veo desde 2 puntos de vista. Pueden haber más, pero déjame mencionarte 2 puntos de vista importantes. Uno, porque es lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Todos queremos que las futuras generaciones tengan un planeta para vivir, un planeta que les dé condiciones humanas y que puedan desarrollarse y pues que sea una vida sustentable, una vida placentera. Entonces yo creo que primero es lo correcto, está visto de que el cambio climático nos está causando más sequías, más huracanes, más destrozos, y no podemos seguir así. Entonces, número 1, es lo correcto, tiene que estar en los valores de las empresas. Número 2, ¿verdad? A convencer en la segunda. Yo sé que tú estás convencido al 100%, ¿verdad? Pero si no te pude convencer en la primera, la segunda es porque los mismos clientes, que al final son los que compran nuestros productos o compran los productos y servicios de cualquier empresa, cada día están más conscientes de comprar aquellas empresas que realmente tengan valores de sustentabilidad, valores no solamente de sustentabilidad, sino que también, como decía Hanna, de conciencia social, de gobernanza, etcétera. Pero cada vez los clientes son más exigentes
y ahora con el social media y con las redes sociales, es muy importante que las empresas también estén trabajando en eso. Y no solamente los clientes, cuando entrevistamos gentes, ¿verdad? Cuando queremos talento que trabaje en nuestras empresas, sale la pregunta, oye, ¿qué piensan ustedes, 3M, de conciencia social? ¿Qué piensan ustedes de sustentabilidad? Entonces, yo creo que, para resumir, es lo correcto, y también las empresas que van a sobrevivir son aquellas que tengan conciencia social y que los clientes así lo vean. Uh-huh. Hanna, creo que levantaste la mano. No sé si querías añadir algo a este punto. Sí, me gustaría añadir un tercer pilar a lo que comentaba José, para aquellos directores generales o directores de empresas que nos escuchan en el podcast del día de hoy. Comentar la parte en ESG, la parte S de social, es donde entra la parte sí de responsabilidad social, pero también la parte de nuestros colaboradores dentro de 3M. Entonces, al estar a cargo de nuestra fundación 3M Gives, lo que vemos es que cada vez más los mismos colaboradores nos preguntan, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo sumar a ayudar a la comunidad? Entonces, creo que esa es la parte donde también se ve uno para atraer talento, pero ese talento que ya está en la empresa, ¿cómo lo escuchas? Identificas nuevas ideas, porque siempre en 3M estamos buscando talento, claro, en las áreas de ciencia, tecnología, de marketing y demás, pero conforme van llegando las nuevas generaciones, tienen mucho interés por ESG, nos consultan mucho de qué estamos haciendo como empresa, cómo podemos hacer diferentes actividades, y de ahí es donde también nosotros vemos que estos temas ayudan a que los colaboradores estén muy contentos en la empresa, que puedan contribuir a un bien común mayor que ellos, y que la empresa también es un vehículo, porque al momento que se suman a la campaña de 3M Gives, momento que hacemos voluntariados, que antes íbamos físicamente a la comunidad o a las escuelas, o como ahorita nos comentaba José, invitamos estudiantes de primaria, secundaria y prepa a nuestros centros de innovación para interactuar. Esa es la parte donde ves que justamente empresas grandes, empresas pequeñas y medianas empresas, por eso los que estén escuchando, todos podemos hacer algo a favor de la comunidad, y en cuanto involucren más a sus compañeros, eso le da un ambiente laboral también con un sentido de ayudar y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que hemos visto mucho, José y yo, como participamos fuertemente del Consejo Coordinador Empresarial, con American Chamber, con AMSOC, lo que hemos visto es que cada vez hay más comités de estos temas. Entonces, en esos momentos escuchas otros compañeros de otras empresas de diferentes tamaños, nacionales e internacionales, no dices, claro, esto es un efecto multiplicador. Entre más empresas se sumen, entre más ONGs estén recibiendo apoyo de varias empresas, todos podemos crecer mucho más como empresa. Entonces, eso es lo que quería comentar, que hay que verlo en muchas dimensiones, y como bien decía José al principio, hay que ver ESG como un tema holístico, que todas las áreas contribuyen y todos se suman para poder hacer más cosas, porque hay muchos retos que enfrentar de forma conjunta. Claro, y qué interesante, Hanna, esto que comentas, esa labor de escuchar, ¿no? Y también en tu anterior intervención lo comentabas, uno de los de las apuestas que hacen es el de fomentar el ESG, ¿no?, entre sus grupos de interés, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentarnos, porque claro, si no nos iríamos, yo me imagino que animaría, por supuesto, a las personas que nos escuchan a que consulten el reporte de sostenibilidad, pero menciónanos alguna actividad o algún proyecto en concreto del cual, por supuesto, desde tu puesto te emocione mucho, ¿no?, de cómo trabajan ese fomento, ¿no?, del ESG entre colaboradores, comunidad, donde a quien tú quieras, yo te menciono estos por poner un ejemplo, pero a quien tú quieras, cuéntanos. Ok, tengo todos. El primero es consultoría pro bono. Lo que identificamos es que nuestros compañeros, al momento de formar parte de un puesto que entra, ya tienes tu formación en el colegio, en la universidad, y llegas a una empresa como 3M constantemente te da capacitación. Entonces, la consultoría pro bono, lo que hacemos es
donamos el tiempo a los compañeros. Okay. Entonces, esa es una forma en la cual los compañeros, en lugar de ir un mes a la oficina, van un mes a una ONG. Uh-huh. Y eso lo hacemos a nivel México, América Latina y en otros países. Entonces nos ha tocado recibir compañeros de Rusia, de Asia, de Japón, que vienen a México y trabajan con ONGs mexicanas, como hemos tenido mexicanos yendo a Indonesia, a Vietnam, a África, en el cual durante este tiempo donan su conocimiento a favor del prójimo. Entonces, ese, por ejemplo, es de los programas que me parece más interesante. Tenemos un objetivo de llegar a 300,000 horas donadas de pro bono. Entonces tenemos un objetivo claro y ahora de forma virtual nos ha permitido incluir a más ONGs y más compañeros de trabajo que puedan donar. Entonces eso es algo que me emociona muchísimo del Sustainability Report que próximamente va a salir. Y otro en particular en México, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez tenemos un complejo industrial muy importante. Uh-huh. Estamos poniendo celdas solares en las plantas. En otra planta que tenemos en San Luis Potosí, todo un programa de reciclaje, un programa del uso de agua. Entonces, son ejemplos, porque muchas veces ves ESG, como muchas veces nos dice José, a 30,000 metros de altura. No hay que verlo tan lejos. Hay que ver que si hoy tomamos decisiones, y hoy podemos ir avanzando, podemos ir aterrizando conceptos y en equipo podemos decidir qué podemos hacer con el presupuesto que tenemos. Entonces, regresando a estos objetivos, que sea José, el Carbon Neutrality, que ya lo tenemos en objetivo 2050, Water Reduction, igual, 10, 20, 25, vamos aumentando cuánto se reduce. Pero al final es cómo podemos reducir estos indicadores que nos pueden hacer. Entonces, hay formas súper creativas. Entonces, sí los invitamos a leer el Sustainability Report, porque nosotros mismos vemos qué está haciendo Europa y hay cosas que dices, claro, hay que traerlo a América Latina, o al revés, cosas que hacemos en América Latina que otros países dicen, ay, qué interesante lo que hace México, lo vamos a replicar. Entonces, esta parte de de conocimiento cruzado, podríamos decir, ¿no? De conocimiento cruzado, sí, Javier. De conocimiento cruzado permite ver qué más podemos hacer. Entonces, regresando a tu pregunta de los directores, de las diferentes áreas que escuchan este podcast, todos podemos hacer cambios. Nada más es que el equipo directivo y el equipo como de voluntarios puedan ver cuáles son el alcance, cuál es nuestra huella que tenemos actualmente y qué cosas podemos hacer para ir revirtiendo esa huella. Entonces sí, hay muchas cosas interesantes que compartir. Oye, y ya, miren, la verdad es que, bueno, los podcasts suelen durar, nuestros episodios suelen durar como en torno a una media hora, ya estamos cerquita de esos 30 minutos. Por supuesto, si quieren añadir alguna cosa más a esta entrevista, lo pueden hacer, ahora es el momento. Aunque yo también tengo una curiosidad, digo, porque, por ejemplo, uno de los productos de 3M que, pues, posiblemente su consumo haya aumentado muchísimo, igual a lo mejor ustedes tienen otros datos, por supuesto, ¿no? Pero será el de los cubrebocas, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento digo, yo sí es verdad que sigo yendo o estoy yendo ahora, por ejemplo, pues al Desierto de los Leones aquí en la Ciudad de México a correr o al parque, y desafortunadamente vemos los cubrebocas botados en el suelo. ¿Cómo se recicla un cubrebocas? Porque una de sus apuestas también es por la circularidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejos también le podrían dar a nuestros oyentes de si usan alguno de los cubrebocas de su marca, ¿no? Digamos, desechables y de otras marcas, ¿qué se debe hacer con ellos? Digo, para un recordatorio, porque seguramente lo hayan comunicado en anteriores ocasiones, pero como recordatorio, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué pasa con esos cubrebocas? No sé si les... Sí, mira... dos cosas importantes. Fíjate que como tú mencionas, sí, el consumo, la producción de cubrebocas se ha incrementado muchísimo. Ay, José, obvias. Y es algo de que nosotros como empresa, y lo vas a ver en el reporte de sustentabilidad, ya estamos trabajando en cómo hacer esos cubrebocas en economía circular, cómo reciclarlos. Ya lo tenemos con grandes clientes, o sea, con una minera, con una fábrica automotriz, ya hay programas. Es muy fácil hacer un programa de reciclar esos cubrebocas, a veces traerlos, hacer un programa de reciclado, o si hay ciertas partes que no se pueden reciclar, pues
que sean desechadas de una forma correcta, que no causen contaminación. Eso sería lo primero. Pero con lo segundo son campañas de educación, y ahí donde va mi mensaje final que yo quisiera hacer es: todos los días nosotros necesitamos hacer algo como personas en pro de la sustentabilidad. Voy a terminar con los cubrebocas, pero yo te puedo hablar, oye, 3M va a invertir $1,000 millones en su huella de carbono, estamos con autos híbridos, etcétera. Eso suena como muy grande y a veces hasta complicado, y lo es, y lo estamos haciendo, pero todos los días tenemos que apagar la luz que no necesitemos. Todos los días tenemos que bañarnos con menos agua caliente, tenemos que estar menos tiempo en la ducha. Todos los días tenemos que reciclar nuestras latas. Todos los días tenemos que dejar de consumir plástico, ¿verdad? Y todos los días tenemos que botar nuestros cubrebocas en el lugar correcto, ¿verdad? Claro. Y en una fábrica, ¿verdad? Como te decía, tratar de botarlo también en el lugar correcto, porque eso nos ayuda a su reciclaje. No sé, Hanna, si tú quieres agregar algo ahí. Clarísimo, José. Cómo todos los días tenemos la responsabilidad de hacer cambios, y justo los respiradores, los que estén escuchando, tal cual, el que uses, más ser responsable y no botarlo en la calle. O sea, en ese momento usas el que del día y regresas, y los desechables en ese momento lo descartas correctamente. Entonces, más es hacer conciencia de eso, que no botarías si acabas de comer algo, no lo tiras en la calle, igual, nomás hacer mucho más conciencia de ser responsable con la persona que viene atrás de ti. Entonces, creo que es mucho de esa parte de conciencia y de educación que todos podemos hacer para tener limpio nuestro México. Claro, ¿no? Y suena súper interesante esto también que comenta José, de que, bueno, pues se está trabajando, ¿no?, para poder, digamos, los que se puedan disponer, ¿no?, en grandes centros, ¿no?, donde haya bueno, pues usuarios, ¿no?, de cubrebocas, para poder disponer de ellos. Lo que se pueda reciclar se recicla, y lo que no, pues se desecha, digamos, de manera, porque también, pues por supuesto, ¿no?, es un material comprometedor por el uso que se le ha dado y demás, y por el momento en el que estamos, ¿no?, en temas sanitarios, que hay que controlar mucho. Pues lo dicho, si quieren añadir alguna cosa más a esta conversación, este es el momento. Algo que me gustaría decir, cómo están cambiando la forma de entrenar a las personas, y creo que Hanna de alguna forma lo mencionaba. Antes, cuando hacíamos cursos de liderazgo o entrenábamos a nuestro talento, era más sobre estrategia, sobre toma de decisiones, y ahora todos nuestros programas de entrenamiento incluyen conciencia social, incluyen sustentabilidad, incluyen ir a una comunidad pobre a ayudar con nuestro know-how, con nuestra ciencia, con nuestro esfuerzo, a que esa comunidad sea mejor. Hanna lo explicó, que puede ser ya sea en México o en otro país, y a veces recibimos otros 3Mers de otros países que nos ayudan aquí en México. Ha sido muy interesante. Entonces, creo que todo está cambiando, y yo sí hoy tengo esperanza de que todos esos grandes objetivos que tiene la humanidad van a ser posibles. La ciencia está trabajando con todos los actores que necesita, con los gobiernos, con las empresas, con las universidades, con los medios de comunicación. Entonces, eso me vuelve muy, muy optimista, ¿no? Y lo último, como dijiste, sobre todo aquellos respiradores que hayan estado en áreas contaminadas, se me ocurría los programas que ya se tienen con los hospitales, ¿verdad? Para aquellos cubrebocas que hayan estado en áreas contaminadas, ya se están reciclando o destruyendo o botando de la manera correcta, ¿no? Para que el virus quede muerto o una forma aparte, de una forma correcta y permanente, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando en mucha cosa, y te digo, la pandemia nos ha dejado cosas muy malas, pero lo bueno que nos ha dejado es que la gente cree más en la ciencia, y todos podemos trabajar conjuntamente, y vamos a resolver el problema de COVID. El siguiente problema, que ha sido de varios años, es la sustentabilidad. Todo lo que hemos aprendido lo vamos a resolver en conjunto. Muchas gracias, José.
Hanna, no sé si quieras añadir alguna cosa más por tu parte. Incluso indicar. Muchísimas gracias por este tiempo y espacio, y nomás invitar a todos buscar alianzas, ¿no? Yo creo que conforme hacemos más alianzas entre empresas y organizaciones sociales, empresas sostenibles, empresas, emprendedores, hay muchísimos emprendedores increíbles en México que tienen como objetivo ayudar al medio ambiente. Entonces, conforme se fortalezcan más alianzas, creo que podemos hacer muchas más cosas alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, gracias por esta gran oportunidad. Nada, muchísimas gracias a los dos y nada, creo que, Hanna, no sé si nos puedas comentar dónde pueden encontrar las personas que nos escuchan más información sobre lo que hace en Sostenibilidad 3M. Ya has comentado antes que el reporte de sostenibilidad de 2020 pues todavía está por salir, pero ¿dónde pueden ver toda esa información? Sí, en www.3m.com/sustainability, o pueden poner directorio al homepage y ahí seleccionar sustentabilidad, y está la versión ejecutiva y la versión larga donde puedan ver todos los países, pueden entrar a ver, y viene por pilar. Entonces eso ayuda a ver si quieres ciencia por comunidad, te vas a esa sección y ves ejemplos, o economía circular y te vas a esa sección, o la parte de circularidad. Entonces ahí pueden ver más información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y no sé si, bueno, pues con esto terminamos. Les agradezco, José Varela, director general de 3M México, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gobierno para 3M Latinoamérica; Hanna Nieto, directora ejecutiva de Asuntos con Gobierno y Sustentabilidad, directora ejecutiva de Asuntos con Gobierno y Sustentabilidad para 3M Latinoamérica. Les agradezco muchísimo su tiempo y nada, les mando un cordial abrazo virtual, que espero que pronto nos lo podamos dar de manera física. Y felicidades a ti, Javi, por tu labor. Es importantísimo lo que ustedes hacen para difundir todo esto, así que un abrazo para ti también. Un abrazo. Bye. Abrazo. Bye. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.